¿Qué es el desarrollo urbano? ¿Alguien me puede decir? Pues sí, es el proceso de los asentamientos, ¿verdad? De los asentamientos en las ciudades. Y bueno, pues el desarrollo urbano queda sujeto a las políticas estatales de los municipios y es la Carta Urbana quien lo va ordenando, ¿no? En las diferentes ciudades, digo, de manera muy general, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien más? Pues yo entiendo el desarrollo urbano por la creación también de infraestructura, escuelas, hospitales, centros comerciales, todo lo que tenga que ver con los asentamientos urbanos y su crecimiento, ¿no? Claro. Efectivamente, el desarrollo urbano es todo aquello que ya está plasmado en un cierto territorio y que se va transformando para todo tipo de asentamiento, ¿sí? Asentamiento humano. Este tipo de asentamiento humano se puede caracterizar como desarrollo urbano cuando cumple con ciertas características, cuando cumple con un medio adecuado para vivir, con infraestructura, con equipamientos, con servicios, con industria, con comercio, o sea, con una serie de equipamientos, tanto públicos como privados, que le van dando vida a las grandes urbes, o a las grandes ciudades, o a los grandes poblados, ¿sí? Cuando todo esto se va evolucionando y va creciendo por sí sola, este desarrollo requiere una planeación, requiere un lineamiento normativo para que todas estas ciudades o todos estos desarrollos inmobiliarios se alineen, se planifiquen y sobre todo se distribuya un mejor orden a todo lo que en movilidad, en resiliencia, en seguridad, todo lo que tenga que ver con la misma ciudad. De ahí surge el desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano se enfoca a ver todo el medio, como bien se los dije, que lo involucra. Sus aspectos sociales, sus aspectos financieros y físicos, ¿sí? Su expansión demográfica, ¿sí? Sus acciones o sus elementos de producción, ¿sí? Sus alturas también tienen que ver mucho en esto, ¿sí? Cómo son las ciudades, si son verticales, si son horizontales o verticales, ¿sí? Si tienen imagen o no tienen imagen, si tienen una pobreza urbana, de visión urbana, etc. Todo eso requiere una planeación. Todo eso el gobierno o el Estado tiene la obligación de generar sus propias bases para que funcione cada una de sus límites territoriales dentro de este desarrollo urbano. Y de ahí empieza a surgir todo el crecimiento de las grandes ciudades. Se dice que la primera ciudad dentro del desarrollo urbano fue una ciudad en la Mesopotamia que se llamaba Ur. De ahí viene el término de urbanización por esta ciudad, porque esta ciudad fue tan bien planeada en esos tiempos que llegó a tener más de 250,000 habitantes y llegó a cumplir con todos los servicios que requería esta misma ciudad para su funcionamiento. De ahí es que se van generando las grandes ciudades dentro de estas raíces latinas, ¿no? Ur, que significa ciudad. Entonces, de ahí se establece la historia, ¿no? En 1956 se define al urbanismo como el conjunto de conocimientos que están relacionados a los estudios para la creación, el desarrollo, la reforma y el progreso de los poblados, bajo un orden y necesidades materiales para la vida humana. Y entonces, de ahí es que se empieza a generar las planeaciones como tal dentro de todo el índole de territorio nacional. Pero también estas reglas o estas normativas que se implementan también tienen mucho que ver con tratados internacionales. Acuérdense que en el índole jurídico, nuestra mayor carta jurídica es la Constitución, y de ahí, bajo una cascada,
que se le llama la pirámide de Kelsen, ¿sí? Se establecen los diferentes niveles normativos que nos atañen en toda la República Mexicana. Después de la Constitución tenemos lo que son los tratados internacionales, de las cuales las leyes federales y las leyes generales se basan para establecer lineamientos para todas las entidades federativas. Y entonces surgen las primeras consideraciones en 1933 para hacer ordenamiento territorial bajo la Carta de Atenas y de Le Corbusier. Para 1976, ¿sí?, se celebra en Vancouver, en Canadá, ¿sí?, el primer o las primeras conferencias de asentamientos humanos a nivel internacional, donde se establecen todas las políticas de índole nacional para normatizar todo el mundo urbano. Y de ahí empiezan a surgir las políticas en todas las leyes, en las ciudades que intervenían en estas políticas, para generar sus leyes de asentamientos humanos dentro de cada país. Para 1996 se genera la primer agenda urbana llamada Hábitat, donde bajo la Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos se empiezan a generar diferentes agendas urbanas con un enfoque de una planeación urbana en todo el territorio mundial, ¿sí? Entonces se empiezan a dar los lineamientos más directos dentro de esta normatividad. Para el 2001 se celebra nuevamente la segunda agenda urbana, Hábitat 2, donde se empiezan a fortalecer a las autoridades locales que participan dentro de cada territorio nacional, y se les empieza a dar una regulación también de participación a todas aquellas sociedades civiles que pudieran tener una relación muy íntima con los asentamientos humanos, es decir, colegios, academias, asociaciones o sociedades involucradas con el desarrollo urbano. Se les da la participación, y de ahí que empiezan en algunos estados o municipios a surgir los famosos consejos ciudadanos para la participación del suelo, ¿sí?, o la participación de la planeación urbana. Para el 2016, en Ecuador, se celebra Hábitat 3, y Hábitat 3 nos establece nuevas políticas urbanas, donde ya incluyen varios aspectos normativos, es decir, movilidad, resiliencia, participación social, políticas específicas para la no discriminación de personas con capacidades diferentes, la prevención del medio natural, y entonces empiezan a hacer una serie de factores que cambian toda la visión urbana. Hoy día las políticas se han endurecido gracias a este tipo de conferencias o de agendas urbanas internacionales. Y de ahí que todas nuestras políticas ya en México, sí, se alinean a estas tendencias o a estas normativas internacionales para la planeación urbana. Y entonces ya de ahí se empieza a establecer todo tipo de criterio o todo tipo de normativa directamente a los desarrollos en específico que queramos realizar. Todos los estados, todos los municipios tienen la obligación de hacer sus planes de desarrollo urbano, sus planes de ordenamiento ecológico, y además tener cartas de prevención, atlas de protección civil en cada uno de los municipios y estados. Entonces, ¿por qué razón? Porque de ahí se tienen que establecer políticas que cumplan con todos estos criterios que están manejados en la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial a nivel federal. De ahí que ya todos nos tenemos que alinear bajo estos índices. ¿Para qué? Para que dentro de las políticas que se generen a partir del segundo escalafón, que son la planeación federal, generadas por las leyes federales, la planeación estatal en un ámbito
abajo de las federales, y todas las reglas, códigos, normas particulares de cada localidad, es decir, de cada municipio, ¿sí? Con todo esto, alineados bajo la Constitución y bajo los tratados internacionales, todo está regulado en cada una de las condicionantes ya preestablecidas anticipadamente.